Hola amigos, aquí estamos con un nuevo problema de selectividad de matemáticas. En este caso se corresponde con un problema del bloque de análisis matemático. Dicen que nos dan una función que está definida en este intervalo, desde el 1 hasta el e, número e, en R, y que la función es x² menos 8 logaritmo de x, donde ln denota logaritmo neperiano. No me digas. El apartado A dice que determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El apartado B que calculemos los extremos absolutos relativos de la función. F dice, esto es importante, abscisas donde se obtienen y valores que alcanzan. Es decir, tenemos que dar el punto que es el máximo y el mínimo con su coordenada x y su coordenada y. Eso es lo que nos están diciendo. En el apartado C nos piden que estudiemos los intervalos de concavidad y convexidad. Como veis, es un problema muy típico, siempre ponen un problema de estos. El apartado A y B los voy a resolver simultáneamente. ¿Por qué? Porque al estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, sale también los extremos absolutos y relativos de la función. Por ese motivo, lo voy a hacer junto. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer junto. Bueno. La función es esta, f de x igual a x² menos 8 logaritmo neperiano de x. ¿Cómo calculamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Pues haciendo la derivada, la primera derivada, lo tenemos aquí, y lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos la derivada, aquí tenemos la cuenta, sería la derivada de esto primero, menos la derivada de esto segundo. Esto nos queda pues 2x menos 8 por 1 partido por x. Y eso es igual que 2x² menos 8 partido por x. Hemos dicho que tenemos que igualar la primera derivada a 0. Y al igualar esto a 0 tenemos que igualar el numerador. Y nos queda que la x es la raíz cuadrada de 4 que tiene dos valores. Menos 2 y 2. Aparentemente, esta función tiene dos posibles extremos. Porque los valores que nos salen de igualar la primera derivada a 0 son los extremos relativos que va a tener la función, es decir, los máximos o mínimos. Sin embargo, esta función, si os recordáis, estaba solamente definida desde 1 hasta e. Aquí lo tengo puesto de otra forma. Os tengo puesto, mira, el logaritmo neperiano de x, que forma parte de la función, solo está definido en el intervalo 0 más infinito. Por lo tanto, nuestra función también estará definida como mínimo en este intervalo, aunque en el problema nos dicen que es 1e. 1e está dentro de este intervalo. Por lo tanto, x igual a menos 2 no tiene sentido, porque para x igual a menos 2 no existe la función. De hecho, yo he sustituido aquí y nos quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 8 por el logaritmo neperiano de menos 2, no podemos calcularlo porque el logaritmo neperiano de un número negativo no existe. Por lo tanto, el problema a nosotros nos decía, que esto es importante, a nosotros el problema nos decía que nuestro dominio, el dominio en el que está definido el problema, es 1 más e. Era este, ¿verdad? 1 más e. Entonces, el logaritmo neperiano de x solo está definido del 0 a más infinito. Pero en concreto en nuestro problema, la función está definida en este intervalo, que es todavía más pequeño que este. El x igual a menos 2 no solamente no forma parte del dominio natural que tiene el logaritmo neperiano de x, sino mucho menos del dominio que nos dan para nuestra función, que es más restrictivo. Por lo tanto, este valor de x igual a menos 2 no lo podemos tomar. ¿De acuerdo? No lo podemos tomar. ¿Cómo nos quedaría entonces el problema? Pues nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos dos extremos relativos, uno en x igual a 2 y uno en x igual a menos 2, pero este no es posible porque no está dentro del dominio de la función, que aquí he puesto que es de 0 a más infinito, pero cuando he puesto de 0 a más infinito me he referido al dominio natural. Realmente el de la función es 1 más e. ¿De acuerdo? Bueno, el más no hace falta ponerlo. El más del más e no hace falta ponerlo. Se puede poner así.
¿De acuerdo? Entonces, como dominio de la función, cuando dice que no es posible porque no está dentro del dominio de la función, este sería, digamos, el dominio natural. Dominio natural. Es decir, si no nos lo limitan, el dominio es este. Pero el dominio de la función realmente es este porque nos lo han limitado. Entonces lo voy a poner como dominio limitado de f de x. ¿Entendéis? Este sería el dominio de la función si no nos dicen nada. Porque el dominio de la función viene determinado por la restricción de que el logaritmo neperiano no puede ser negativo. Pero es que en este problema nos han limitado el dominio al intervalo 1e. ¿De acuerdo? Fijaros que el extremo x que está en x igual a 2 pertenece a este intervalo. Por lo tanto, este sí lo podemos coger, pero el x igual a menos 2, fijaros que no pertenece ni al dominio natural de la función ni al dominio que nos dan en concreto para esta función. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces una vez que tenemos este extremo? Pues lo que hacemos es que pintamos la recta. Fijaros que yo he pintado que va desde el 0 al más infinito, que es el dominio natural de la función. Si queréis ser más precisos, deberíais de poner aquí, en vez de 0, un 1, y aquí, en vez de más infinito, el número e, porque la función solo está definida desde el 1 al e. Yo lo que pasa es que para hacer el problema más genérico, para hacerlo más completo, voy a suponer que no me dan este dominio, sino que se supone que es el dominio natural. ¿Para qué? Para que así, de esa manera, podamos desarrollar el problema plenamente y después nos referiremos al caso particular en el que el dominio sea 1 partido por e. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a suponer que tenemos el dominio natural. Fijaros que el x igual a 2, al colocar aquí en esta recta, esta recta se correspondería con el eje x, nos parte el eje x en dos regiones, una que va del 0 al 2 y otra que va del 2 al más infinito. Nosotros, para ver cuándo la función es creciente y decreciente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es ver el signo de la primera derivada. La primera derivada la tenemos aquí. Entonces, fijaros, entre el 2 y el más infinito, la primera derivada siempre va a ser positiva. Yo cojo cualquier número, por ejemplo el 10, que estaría por aquí. 10 al cuadrado es 100, por 2 son 200, menos 8 es positivo, entre 10 es positivo, por lo tanto la primera derivada es positiva y la función aquí va a ser creciente. En esta parte va a ser decreciente. Si yo tomo, por ejemplo, el 1, pues tendría 1 al cuadrado es 1, por 2 son 2, 2 menos 8 es menos 6, menos 6 entre 1 es negativo, es menos 6, entonces la función será decreciente. Por lo tanto, yo concluyo que la función va a ser creciente del 2 al más infinito y decreciente del 0 al 2. ¿De acuerdo? Y en x igual a 2, pues ¿qué vamos a tener? Pues lógicamente un mínimo. Fijaros que la función va decreciendo, llega al x igual a 2 y empieza a subir. Pues entonces vamos a tener un mínimo. Nos pedían que calculásemos también la coordenada y del mínimo. ¿Cómo se calcula la coordenada y del mínimo? Pues si sabemos su coordenada x, para calcular su coordenada y lo que tenemos que hacer es sustituir x igual a 2 en la función. Por lo tanto, la y del mínimo será f de 2, es decir, en la función f de x metemos el 2. Hacemos las cuentas, que las tenéis aquí, y nos queda que es aproximadamente menos 1,5. Por lo tanto, el mínimo de nuestra función está situado en el punto 2 menos 1,5. Quiero poner de manifiesto lo siguiente ahora, y esto es muy importante. Quiero poner de manifiesto que a nosotros, esto que yo he puesto aquí, un segundito, ahora, estos intervalos de crecimiento y decrecimiento que yo he puesto aquí, esto sería, digamos, para el dominio natural de la función. Es decir, el que va desde el 0 al más infinito. Pero nuestra función, nos dicen, nuestra función f de x tiene un dominio que va desde el número del 1 al e, ambos inclusive. Por lo tanto, si no nos hubiesen dado este dominio al que tenemos que limitar la función, esto sería correcto.
porque tendríamos que contar como dominio de la función con el dominio natural. Pero en este caso, pues este intervalo, ¿cuál sería? Pues sería el que va del 2 al e. ¿Y aquí cuál sería? Pues el que va del 1 al 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sería creciente? ¿Cuándo sería creciente? Pues si no nos dicen un dominio en concreto, sería el dominio natural, que es del 2 al más infinito. En el dominio en el que nos dan, pues del 2 al e. ¿Por qué? Porque nuestra función no llega al infinito, llega por la derecha hasta el e. Y por la izquierda, ¿cuándo sería decreciente? Pues del 0 al 2. Pero nuestra función no empieza en el 0, sino que empieza en el 1, por lo tanto sería del 1 al 2. ¿De acuerdo? Esto sería particularizando para nuestra función. El caso del mínimo queda exactamente igual. ¿De acuerdo? Yo he hecho el problema así, digamos, en el dominio, tomando como dominio natural y después particularizando para el dominio que nos da el problema, porque como esto es un caso particular de este, he preferido hacer caso general y después explicar la particularidad del dominio que nos da. Seguimos con el problema. Esto ya se entiende bien, ¿verdad? No tiene tampoco mucho misterio. Seguimos con el problema. Nos preguntan ahora en el apartado B, que cuál es la curvatura, ¿no? ¿Cuál es la curvatura? Bueno, para calcular la curvatura, nosotros lo que tenemos que hacer es la segunda derivada e igualarla a 0. Eso nos va a proporcionar lo que se llaman puntos de inflexión. Un punto de inflexión es el punto donde la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Igual que un máximo es un punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente, y un mínimo de donde la función pasa de ser decreciente a creciente, los puntos de inflexión es el equivalente pero para la segunda derivada. Es decir, es un punto donde cambia la curvatura. Para hacer la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es la derivada de la primera derivada. Lo tengo aquí indicado y nos queda que finalmente la segunda derivada es 2x² más 8 partido por x². Lo igualamos a 0 y al igualarlo a 0, fijaros que no tenemos solución. No tiene sentido, porque para igualar esto a 0 tenemos que igualar a 0 el numerador. Tendríamos que 2x² más 8 es igual a 0 y esto nunca va a ser 0. Porque un número al cuadrado multiplicado por 2 es positivo y si le sumo 8 es positivo, por lo tanto nunca va a dar 0. De hecho, si despejamos la x² nos queda la raíz de menos 4 que no tiene solución. Si no tiene solución, ¿esto qué significa? Que la función no va a tener puntos de inflexión. Es decir, que será siempre cóncava o convexa. Vamos a particularizar a ver si es cóncava o convexa. Para ver si es cóncava o convexa, tenemos que ver el signo de la segunda derivada. Entonces, fijaros que solamente viendo la función, yo lo que hago es que pinto aquí mi recta real, ¿verdad? Del 0 al más infinito, que es el dominio natural de la función. Yo pongo la segunda derivada y lo que tengo que ver es el signo. Cuando la segunda derivada sea positiva, es que la función va a tener esta forma, así abierta hacia arriba, no sé si a eso se le llama convexa o cóncava, porque cada libro utiliza un criterio. Y si la segunda derivada me sale en la región donde me salga la segunda derivada negativa, será así, como una boquita así de triste, hacia abajo, como una campana, ¿vale? Entonces fijaros que esta función siempre es positiva, porque tenemos la x², me va a quedar siempre positiva, por 2, positivo, y si le sumo 8 sigue siendo positivo, y al dividir entre algo al cuadrado siempre va a ser positivo, porque algo al cuadrado nunca es negativo. Por lo tanto, la función, la segunda derivada siempre es positiva. ¿Qué significa? Que la función siempre va a ser así, con esta curvatura. ¿De acuerdo? No sé si a esta curvatura se le llama cóncava o convexa, porque ya te digo que cada libro utiliza una forma de llamarlo, depende de que lo mires desde abajo o lo mires desde arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la curvatura de la función, diríamos que en el dominio natural de la función sería desde el 0 al más infinito, la función es así. ¿De acuerdo? Pero ahora, particularizando para el dominio que nos dan en el problema, pues entonces nosotros, ¿qué diríamos? Pues diríamos, a ver, ¿dónde tengo el cursor? Que no lo veo. Un segundito, aquí. Bueno, particularizando para nuestro caso, o sea, particularmente,
como nuestra función está definida del 1 al e, ¿de acuerdo? Este es el dominio de nuestra función, pues la función será del 1 al e, perdón, los intervalos son abiertos, será con esta curvatura, que ya digo que no sé si es cóncava o es convexa. Vosotros en selectividad podéis ponerlo así. En vez de ponerlo como cóncava o convexa, pues decís el intervalo y ponéis el dibujito así y el profesor entenderá perfectamente lo que queréis decir y os lo pondrá bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la solución en el dominio natural de la función y este en el dominio particular que nos están dando. Claro, nosotros, fijaros, si el 1 está aquí y la e está aquí, que la e es aproximadamente 2,71, pues nosotros lo que tenemos que decir es que la función tiene esta curvatura pues en el intervalo que a nosotros nos dan en particular. Si no nos hubiesen dado este intervalo en particular de dominio, pues sería desde el 0 al más infinito. Pero como nos han dado este, pues tenemos que poner este así, ¿de acuerdo? Ahora aquí yo he dibujado la gráfica con un programa de ordenador para que veáis cómo queda. Fijaros que es una parábola, el mínimo sale en el punto 2 menos 1,5, como efectivamente nos había salido, y sale que es creciente del 2 en adelante hasta el más infinito, y que es decreciente del 0 al 2. Del 0 al 2, fijaros que la función va decreciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto, vuelvo a repetir, ¿no? Esto sería en el dominio natural de la función. Esto sería, lo voy a poner aquí, esto sería así en el dominio natural de la función, que sería el que va del 0 al más infinito. En el dominio particular, que nos están dando, que es del 1 al e, pues entonces nosotros decimos que es creciente, ¿desde dónde? Desde el 2 al e, ¿os acordáis que lo hemos hecho antes? Es decreciente del 1 al e, al 2, perdón, y la función tiene esta curvatura en todo su dominio, es decir, del 1 al e. Fijaros que la gráfica entonces no sería así, habría que limitarla. Habría que limitarla porque la función estaría definida desde la x igual a 1, que estaría aquí, el x igual a 1 estaría aquí, entonces la función llega aquí. Esto significa que desde este punto para allá no habría función, ¿de acuerdo? Y la e, que es aproximadamente 2,71, esto sería 2 y esto sería 3, 2,71 estaría, por ejemplo, aquí estaría la e, pues esto significa que la función desde aquí para allá no existiría, porque el dominio particular de esta función dice que va del 1 al e, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, la gráfica así en rojo sería en el dominio natural de la función, pero como nos han especificado que sea del 1 al e, pues solamente sería el cachito de función que va de aquí a aquí, hasta el e, ¿de acuerdo? No. El único mínimo que vamos a tener, pues como ya he dicho anteriormente, sería el que está en el 2 menos 15. Fijaros que vamos a tener un máximo de la función que estaría situado aquí. Este sería el máximo, ¿verdad? Vamos a tener entonces, habíamos dicho que el mínimo relativo estaba situado en el 2 menos 1,5 y vamos a tener un máximo absoluto, que está situado en el x igual a 1. ¿Cuánto valdría la y? Pues sustituimos en la función, que la tenemos aquí arriba, la tenemos aquí. Si sustituimos el 1 nos quedaría el logaritmo neperiano de 1 es 0, por 8 es 0, 1 al cuadrado es 1. Pues sustituyendo aquí nos quedaría entonces el punto 1, 1. Más o menos se ve que esto sería el 1, ¿de acuerdo?
Entonces el mínimo relativo nos ha salido que es este, para este dominio, que coincide con el dominio natural, y el máximo absoluto sería este, que alcanza la función aquí, porque la función se cortaría aquí y esto podríamos pensar que sería un mínimo, pero hay un mínimo todavía más bajo que es este, el relativo, ¿de acuerdo? Más que relativo, este pasa a ser absoluto también, pero bueno, lo dejaremos así, que se entiende perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues esto es todo. Espero que hayáis entendido el problema, que os haya aclarado algunas ideas y bueno, dejar algún comentario, suscribiros al canal si lo consideráis necesario y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.